Buenas noches. Hoy hay algo importante de lo que viene siendo una conciencia. ¿Y por qué hoy esta noche quisiera grabar la conciencia del ser humano? Porque sabes, hermano, he estado analizando y mirando alrededor de todo lo que se mueve en el mundo, y la humanidad tiene que estar consciente de lo que hace, de lo que habla y de lo que dice. Por eso, este tema tan importante que te traigo hoy esta noche se llama la conciencia. Y yo le agregué la conciencia del ser humano. Y si vemos en Galatas 6:7, y dice: no nos engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Por eso, hermano, ese es el capítulo 7. Y si vemos en el capítulo 8, porque el que siembra para su carne, cosechará carne, corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. O sea que dice el capítulo 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Qué hermoso, hermano. Y hoy tú me dijeras, hermano José, ¿de qué me estás hablando? Realmente existe en el ser humano algo llamado la conciencia. ¿Por qué? Le vamos a agregar ahora lo que estamos viviendo en la pandemia. Eso es de conciencia, hermano. Y dijeras, ¿por qué? Porque un montón de gente en estos tiempos no está obedeciendo su persona. Y dijeras, ¿por qué, hermano José? No a las leyes, no a las reglas, pero dice la palabra, tenemos que obedecer las leyes también. Pero hoy, esta noche, quiero buscar el llamado a la conciencia. Por eso, vamos a ver el punto número 1, lo que la ciencia nos dice acerca de la conciencia. Y vamos a ver, y dice: el consentimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, de sus estados, es de sus actos. De sus estados y de sus actos. Es su propia existencia. Por eso, dice, es importante rechazar a la conciencia como objeto del estudio. Ahí te pregunto, ¿es conductísimo rechazar a la conciencia como objeto de estudio? No. Los trabajos de laboratorio durante las últimas décadas del siglo XX, con nuevas tecnologías, sobre todo el resonación magnética, mostraron de qué modo se organizaba la memoria, en qué zonas del cerebro se producen las imágenes, cómo los individuos reconocen un objeto de otro, cuál es la región cerebral de las decisiones. Es bien importante, hermano, porque la región cerebral de las decisiones. Entonces, vamos a ver el punto número 2, lo que dice la Biblia acerca de la conciencia, porque estamos hablando en etapas. La conciencia, que es número A. Dice lo que es la número A, dice: facultad común a todos los hombres que nos permiten discernir entre el bien y el mal. Nos impulsa a coger entre los dos, el bien y el mal. Y dice Romanos 2:14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Palabra de Dios. Y vemos, ese es Romanos 2:14. Vamos a ver el 15.
Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles y defendiéndoles con sus razonamientos. Palabra del Señor. Es lo que dice Romanos 2:15. Y vamos a ver qué dice Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza, y señoreen y los peces del mar, las aves del cielo, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ese es el 26. Y dice el 27, y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios la crió, varón y hembra, y los crió. ¿Qué quiere decir eso, hermano? ¿Qué quiere decir eso? Entonces, hermano, hoy déjame decirte y te quiero invitar. La conciencia es uno de los aspectos de nuestra semejanza a Dios. ¿Y sabes por qué? Porque muchas veces, no sé si te ha sucedido a ti, pero yo recuerdo, hermano, cuando yo todavía no tenía, apenas empezaba en el camino del Señor, hace 14 años recuerdo que un día no tenía nada que platicar y metí una mentira en una plática. No pude dormir toda la noche pensando que estuvo mal lo que hice. ¿Qué estaba actuando ahí? Mi carne actuó allí, pero después mi conciencia habló. ¿Por qué? Porque esa es la que no me dejaba, porque las palabras que yo dirigí. Entonces, es una prueba de que somos responsables ante Dios por nuestras decisiones. Mentalmente el hombre fue creado como un ser racional, como la voluntad propia. Entre las palabras, el hombre puede razonar y elegir. Fíjate bien. B. Los distintos tipos de conciencia. Vamos a ver cuántos son. Buena conciencia, primera de Timoteo 1:5. Conciencia limpia, primera de Timoteo 3:9. Conciencia débil y contaminada, primera de Corintios 8:7. Conciencia corrompida, Tito 1:15. Ve apuntando todo eso. Conciencia mala, Hebreos 10:22. Conciencia cauterizada, primera de Timoteo 4:2. ¿Cómo se daña la conciencia? Vamos a ver qué dice Galatas 6:7. No nos engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. ¿Cómo se daña la conciencia? Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, y es la maldad. Ese es el mal. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. O sea, quiere decir que el bien. La carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Aquí lo dice Galatas. ¿Y cómo es esto? Que muchas veces dejamos que nuestra carne gane cuando el espíritu también es importante porque viene de Dios. Y ese te va a llevar a la vida eterna. Entonces, si dice que el que siembra carne segará corrupción. Y eso es lo que el mundo está pasando. En México y en muchos lugares son corruptos. Hermano, la conciencia habla. Entonces, ¿qué vamos a ver? Los seres humanos cuentan con mecanismos biológicos que dificultan los comportamientos deshonestos. Cuando engañamos, experimentamos distintos tipos de excitación que nos hacen sentir mal. Detectores de mentiras. Es algo importante de lo que yo te estaba hablando hace ratito. Cuando tú mientes y te vas a la cama y muchas personas dicen una palabra: este no tiene conciencia. Cuando haces una cosa mala y no te arrepientes, porque dice la palabra de Dios que cuando tú te reconoces tus errores, a Dios le agrada. ¿Y sabes lo que sucede cuando tú reconoces tus errores? Dios no nomás te perdona, sino te olvida lo que tú hiciste. Bendito y alabado sea Dios.
Ese es el Dios que yo te quiero presentar, un Dios de perdón. Y dijeras, hermano José, yo no puedo dejar la droga, no puedo dejar el vicio. Hermano, métete de corazón al Señor y pídele con tu alma y con tu corazón y dile, Señor, quiero que mi espíritu gane a la carne. Todo el vicio, toda la consecuencia es porque tú no has hecho caso al espíritu. Y dice, un buen número de análisis han demostrado que la respuesta frente a un estímulo que provoca una emoción se debilita con el tiempo. Fíjate bien. Un grupo de investigadores de universidad, colegio en London, ha comprobado que el mismo sucede saltarse de las normas morales. Dice, la amígdala es la región del cerebro donde se procesan las emociones. La amígdala, ese es el nombre, que dificulta la deshonestidad, que viene siendo cuando no eres honesto. Mi padre decía una palabra. Un día le eché mentiras y él se puso bien enojado y me dijo esto: a mí no quiero gente mentirosa en mi casa, porque la mentira no viene de Dios. Los resultados muestran los peligros de cometer pequeños actos deshonestos. Método de aproximación suasivas. El caso del rey David. Vamos a ver, esto es importantísimo. Me encanta a mí hablar de esto. En 2 de Samuel 11:1, aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a su siervo y a todo Israel y destruyeron los amonitas y citaron a Rabá por David, se quedó en Jerusalén. ¿Qué sucedió allí? Vamos a ver. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre la terraza de la casa real y vio desde la terraza una mujer que estaba bañándose, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabe, hija de Lim, mujer de Urías Eteo, hititas. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, durmió con ella y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y dice en 2 de Samuel 11:15, y te cuento esta historia porque es importante. Y escribió una carta diciendo: pon a Urías al frente en el más recio de la batalla, retiraos de él para que sea herido y muera. Fíjate todo donde iba la maldad, donde la carne iba dirigida. El remedio para la conciencia. ¿Qué sucedió antes de entrar al remedio, que es el punto número 3? ¿Qué sucedió con David? ¿Qué era? ¿El espíritu o la carne? ¿La carne o el espíritu? La carne, hermano. Porque él cometió pecado mortal, por lo que él, desde el momento que la vio bañarse, el pecado, el pensamiento entró en el pecado, porque él deseó a esa mujer siendo que no le pertenecía, que era la esposa de Lititas. No le pertenecía. Pero vamos a ver, hoy esta noche te quiero invitar, hermano, por si tú estás pasando un momento similar. Cuando tú has cometido adulterio fuera de tu matrimonio, o cuando has querido abusar de alguien y te has arrepentido, te voy a dar el remedio para la conciencia. O si has sido violada y nunca has podido contar y no has podido sanar, o si has sido abusado, has sido violado y tú te da miedo, o has abusado de alguien y tú no hayas qué hacer. El remedio para la conciencia. Pon mucha atención. En 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Primero,
inyección de fe y de esperanza para que te levantes y digas, me voy a poner a trabajar en el Espíritu. Si te han señalado con el dedo que tú has cometido esto y esto y esto y esto, te estoy dando la medicina para la conciencia. Segunda de Corintios 5:17. Pero vamos a ver qué nos dice la importancia para finalizar. Primera de Corintios 6:9. ¿No sabéis que lo injusto no heredarán el reino de Dios? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adulterios, ni los afeminados, ni los idólatras, ni los que asesinos, ni los que se echan con varones, ni nada de eso. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice el 11, y esto haráis, alguno más habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Por eso, hermano, vemos hoy este día el remedio para la conciencia. Y con estos 3 puntos te dejo. Que Dios te bendiga de verdad de parte de la familia Chávez. Pero déjame decirte, te puse el párrafo de lo que es David, segunda de Samuel. Pero déjame decirte, hermano, hermana, familia, comparte estos videos. Mi nombre es José Chávez, predicador católico, y mi familia para evangelizar la palabra de Dios y las enseñanzas. Que Dios te bendiga y espero que sea de mucha bendición para ti esta enseñanza. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.